Buenos días amigos de Curiositats Televisión. Hoy vamos a seguir como el resto de los dos últimos programas, hablando de ese país tan pequeñito, pero con tantos secretos que oculta dentro de sus puertas, que es la Santa Sede. Hablamos del Vaticano. Estos 5 que tocaremos a continuación con nuestra amiga, nuestra colaboradora y nuestra gran estratega Ana María Ochoa. Ana María Ochoa, buenos días. Buenos días, David, estratega de vida, de viajes, de aventuras. Hoy, Ana María, vamos a tocar un tema bastante peliagudo, como estos dos últimos programas sobre los secretos del Vaticano. Hemos tocado ya 10, nos faltan 5 más que los vamos a tocar hoy, pero hoy empezamos con uno muy controvertido sobre la penitenciaría apostólica, una penitenciaría dentro de la sede del Vaticano y que era un tribunal secreto que investigaba los llamados delitos atroces, que supone que se fundó en 1179 y se mantuvo secreto hasta el 2009. Ana María, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Pues, David, la penitenciaría apostólica no es un lugar como podemos pensar de detención ni una especie de prisión de la iglesia. Y tampoco es un lugar donde habitualmente las personas van a ser detenidas, sino simplemente que van a unirse con Dios, a reconciliarse con Dios y a confesarse con Dios. Es el órgano más antiguo de la curia romana y es el primero de los tribunales apostólicos, y su labor es lo que te digo, es exclusivamente la relación entre Dios y el pecador, digamos. Este tribunal también es denominado el de la misericordia, porque desempeña eso, una labor puramente espiritual. Por tanto, su fin es de facilitar a los fieles el camino de la reconciliación con Dios, ¿no? Con ese Dios que adoran y con la Iglesia. Eso es para la Iglesia la conciencia de lo que es una reconciliación, Ana. Bueno, para la iglesia es como si fuera una competencia que allí digamos que se juzgan los delitos que para ellos resultarían ser de excomunión. Por ejemplo, delitos de excomunión serían la profanación de las sagradas Eucaristías, o sea, digamos, la hostia consagrada, la violación directa del secreto sacramental, o sea, cuando uno va a confesarse y está cometiendo un delito, ese párroco o ese cura que te hace el acto de contrición, digamos, el de, vamos, Que que confiesa lo que has confesado en secreto a confesión. sí, en secreto de confesión, pues debe guardar el Secreto. secreto. También hay tratado de excomunión cuando se cree que ha sido cómplice contra un pecado del sexto mandamiento. El sexto mandamiento es no matarás. Agresión física al Papa, digamos. Hacer algún atentado contra él y contra algún obispo o algún ayudante de la iglesia. Lo que es cierto, Ana, que por muy paradójico que esto represente, el traicionar un secreto de confesión, que es un delito, porque si yo a ti te digo una cosita en privado y te digo que no lo digas a nadie, tú no la puedes publicar. Eso penalmente, en la vida real, está penado por la justicia. En cambio, los delitos de confesión solamente los puede conceder o dar la absolución el Papa, ¿no, Ana? Sí, porque digamos, una persona que ha cometido un delito religioso son llevadas a este tribunal y allí son juzgados con un nombre anónimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: cuando se atentó contra el Papa,
el sacerdote expuso el pecado que fue cometer el atentado contra el Papa y aunque se sabía la identidad del que intentó asesinar el Papa, todos sabemos que cumplió su condena fuera de digamos, ¿Vaticano? del Vaticano, que no fue encarcelado en el Vaticano, cumplió con el mundo y el Papa le perdonó. O sea, digamos que es una manera de envolver ese pecado y digamos que el Papa, pues como lo hacemos diariamente nosotros, perdonamos y solo Dios es el que juzga. Sí, pero esto a mí me repugna un poquito y me da un poquito de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué digo la palabra miedo? Porque si el Papa actúa como jefe del tribunal llamado penitenciario mayor y puede ofrecer la solución o dejar que se mantenga la excomunión, como estamos hablando de delitos de confesión y violación, claro, evidentemente, ¿qué pasa con la violación de los menores? ¿Es el Papa el que puede condenar a un obispo, a un sacerdote o hacer la vista gorda? Porque estamos viendo los casos de la iglesia que hay, que prácticamente no hay ningún cura o ningún sacerdote, ningún obispo condenado por delitos de abuso con menores, ¿no? Entonces, que el Papa sea el que juzga es como si un partido de fútbol, pues una persona tuviera que jugar a su equipo, ¿no? Nunca lo condenaría. Exactamente, David. Estamos viendo que el Papa Francisco está haciendo grandes cambios en lo que es el Vaticano y todas las normas que existen en la curia romana, pero evidentemente será políticamente incorrecto, como diríamos, David. Al hacer esos cambios hace poco apareció que quería quitar todos los pisos a los grandes obispos, cardenales, que vivían en palacios y cobrando su sueldo. Entonces, como diríamos, David, con la iglesia hemos Hemos topado. topado. Evidentemente, Ana, con la Iglesia hemos topado secretos del Vaticano. Este ha sido nuestro primer punto del día de este programa sobre secretos de la Santa Sede. El tercer programa de tres. La semana que viene ofreceremos otra cosa, pero ahora nos vamos a los cielos, Ana. Sí, Nos vamos a las galaxias, a las miles de galaxias y probablemente a vida extraterrestre que tiene el Vaticano y dice que tiene pruebas de ello. Dice que los rumores sugieren que el Vaticano tiene pruebas de existencia de vida extraterrestre en forma de cráneos extraterrestres que están guardados en los interiores de archivos secretos. En la Santa Sede, al lado de la Biblioteca Apostólica y junto al norte de la Capilla Sixtina, se encuentran estos archivos secretos del Vaticano que hoy desde aquí, desde Curiositas TV, en este tercer programa, los estamos desvelando. Ana, háblanos de esos documentos históricos tan increíbles y misteriosos del Vaticano. pues David, son documentos históricos increíbles, misteriosos secretos que existen a hoy en día, son secretos guardados que se almacenan y se custodian. Te va a parecer exagerada, pero hay 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y allí hay guardados como unos 12 siglos de historia en los archivos secretos del Vaticano. Es brutal, ¿eh? El secretismo que hay en esos archivos, la Santa Sede los tiene muy buen recaudo. Y esos archivos han dado luz a múltiples teorías de la conspiración. Y la más extendida, David, es que alguno de esos archivos es referente, como bien has dado tu entrada, con el tema extraterrestre alienígena. Hasta 1881 nadie tenía acceso a ellos.
ni siquiera los estudiosos del cristianismo. Fue entonces cuando el Papa León XIII lo sacó a la luz de los investigadores. O sea, dijo, aquí nadie va a investigar. Algo que no sabe la gente, Ana, es que, o que la gente desconoce, es que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde 1579, que se construyó en el siglo XVI, cuando Gregorio XIII mandó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano y la llenó de astrónomos y matemáticos, todos ellos de religión jesuita. También en 1981 el citado observatorio fundó un segundo centro de investigación que se llama el Vatican Observatory Research Group, el VORG, en Tucson, Arizona, Estados Unidos, con sus oficinas en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona. Pero en el año 1993 concluyó la construcción del telescopio conocido como VAT, Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada, en el Monte Grafan, en el desierto de Arizona, que realiza sus funciones principales bajo la dirección del padre jesuita José Gabriel Funes. Ana, Gabriel Funes, el observatorio, el desarrollo que lleva a esos programas de colaboración con muchos institutos astronómicos. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Pues ese observatorio desarrolla colaboración con Estados Unidos, Argentina, Italia, Canadá, Chile, diferentes países, y es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Se rumorea en ámbitos científicos que desde hace 10 años el Vaticano cuenta con un satélite de vigilancia en órbita. A ese proyecto se le dio el nombre de Siloe, y cuya función sería estar atentos a una alerta por la aproximación de extraterrestres. ¿Cómo te quedas, David? Bueno, yo lo que me sorprende es que tengan ya incluso un satélite, y lo que me da más miedo es que no solamente miren la galaxia, sino que también miren para la Tierra para controlar a todos nosotros, ¿no? Sabemos que la Iglesia siempre ha querido o ha sido controlador no solamente religioso, sino también político de todo el mundo, y ahora mismo se puede admitir la existencia de otros mundos, y el Vaticano pues seguramente quiere averiguar primero que nadie si hay vida extraterrestre, ¿no? Incluso hay vidas más evolucionadas que la nuestra, sin perder la fe en la creación, en la reencarnación y el perdón que causa la Iglesia Católica sobre Dios, ¿no? Es lícito creer en Dios y en los extraterrestres. Se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionadas que la nuestra, sin por ello perder la fe en la creación de la encarnación y la redención, ¿no? O sea, la fe católica, la cual cada uno es partidario de creer o no creer, ¿no? Yo me guardo mi ideología, lo mismo que mucha gente se guarda la suya, ¿no? Pero existe un astrónomo en el Vaticano, el sacerdote argentino José Gabriel Funes, que es consejero científico bueno, era consejero científico de Benedicto XVI. ¿Qué nos puede decir de todo esto? Pues David, en diferentes declaraciones de este padre, alude que la astronomía y la fe no deben chocar, sino que la astronomía debe servir para los hombres, para que se den cuenta que son unas criaturas pequeñas y frágiles frente al escenario inconmensurable de miles y millones de galaxias. Esta confesión o esta declaración la hizo este padre en una conferencia sobre astrobiología que se realizó en la Academia Pontificia de las Ciencias del Vaticano el 9 del 11 del 2009, para ser más concretos. Y esa reunión fue como un hito, porque era increíble que la curia romana, que colaborara con la ciencia, y la mayoría de estos científicos, algunos ya son ateos, y con otros líderes religiosos, era increíble que la curia romana querría entrar en ese debate sobre vida extraterrestre. De hecho, lo curioso también fue que se realizó en su casa, en el Vaticano,
sobre las cuestiones que se trataron allí fueron los orígenes de la vida y su existencia en otros lugares del universo, que son muy interesantes y que merecen atención. Además de, se presentaron teorías fisiológicas y teológicas. Pero Ana, si esto demostrara que hay vida más allá de nuestro planeta, vida inteligente, esto sería como comparar cuando Colón descubrió América, ¿no? Es decir, un encuentro entre culturas y civilizaciones distintas. Lo más fuerte que si eso es así y vienen como fue Colón, pobrecito de nosotros, porque Exactamente. una avanzada de esta índole por parte de alguien más inteligente que nosotros, evidentemente no sería para que le enseñáramos, sino seguramente para aprovecharse de nuestros conocimientos y seguramente someternos, ¿no? Eso es lo que dicen mucha gente que cree en ovnis y todo eso, que piensa que van a venir aquí a invadirnos para exterminarnos, ¿no? Entre los astrónomos, que lo que dijo Funes, que es entre los astrónomos que participan en la jornada, se encontraba el estadounidense Chris Lempe, un científico que dijo a los religiosos que es evidente que hay cientos de millones de lugares habitables en la Vía Láctea, que es solo uno de los miles de millones de galaxias del universo. Lo que Dios tenga que ver con la creación de todo ello ya es una cuestión que compete a la Iglesia. Esas palabras son de Funes. Pero ¿qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en el año 2012, Ana? Pues en el año 2012 el Vaticano declaró oficialmente que creía en la vida extraterrestre y que era compatible con la fe cristiana. Eh, lo curioso es que una idea así era antes castigada con la muerte durante la época de la Inquisición. Teniendo en cuenta este hito, que en 1600 un sacerdote, el sacerdote Giordano Bruno, fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podría existir vida fuera de nuestro planeta. Curioso, David. Muy curioso. El sacerdote jesuita George Coyne, que dirigió el Observatorio Astronómico del Vaticano, destacó en 1992 que cuando la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia El extraterrestre, SETI. el SETI, les interesaba esta iniciativa. Y en un periódico italiano afirmó este sacerdote que cada día se acumulan nuevos datos que hacen pensar en la posibilidad de que existan formas de vida diferentes en la Tierra. Pero Ana, unos años después, justo creo que era, si no me falla la memoria, en el año 2005, este mismo sacerdote afirmó que su experiencia le decía que la presencia de seres inteligentes en el cosmos era inevitable y que su existencia no podía seguir negándose, porque había muchas evidencias sobre ello. No era un sacerdote, David, debemos Un de cardenal, era un decir que cardenal, era era cardenal. cardenal, bueno, O sea, estaba muy sí, sí, cerca del Papa. era un cardenal. Pero bueno, también confirmó que a pesar de que estamos solos en el universo, es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie. O sea, no vienen a decir lo mismo que hablan con las Santas Escrituras. O sea, si no crees en Dios eres un ignorante y si no crees en extraterrestres también eres un ignorante. Una postura bastante curiosa por la Iglesia, como tú has bien dicho, porque en la Edad Media quien decía que había vida fuera de nuestro planeta era quemado en la hoguera. Ana, ¿qué más podemos decir? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué documentos fueron aireados por el Wikileaks? Esa plataforma de Wikileaks en el cual Assange está impresionado y sigue impresionado. ¿Qué podemos encontrar allí? Pues encontraremos, mira, un ejemplo, en la campaña de Hillary Clinton, su jefe de campaña, John Podesta, y el astronauta Edgar Mitchell, hablan de una guerra espacial inminente y en esa campaña se especuló que el Vaticano conocía la existencia de extraterrestres.
el jefe de campaña de Hillary, en uno de los correos que el astronauta del Apolo 12, Edgar Mitchell, Edgar Mitchell, un astronauta estadounidense, sostenía que el Papa conocía la existencia de vida extraterrestre y Mitchell se presentaba preocupado por esa guerra espacial y decía en sus correos que la carrera espacial se estaba calentando. Estamos más cerca que nunca de una guerra en el espacio y la mayoría de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, que pertenecen a Estados Unidos, China y Rusia y sus recientes pruebas, pruebas con armas antisatélites, no aliviarán ese factor de miedo que sufría el famoso astronauta. Y el astronauta escribió ese correo, que ya es fallecido, y hacía una reflexión propia de que claramente el Vaticano era conocedor de la existencia de vida extraterrestre. también sugiere que se reunió con su colega católico Terry Mansfield para poner al día el conocimiento vaticano sobre la vida extraterrestre. En fin, una iglesia que domina el universo, los cielos y la tierra. Quiere dominar absolutamente todo. Y hablando de controlarlo todo, la iglesia también quiso controlar el tiempo. Y hablamos de aquel sueño que todos hemos tenido alguna vez, que es viajar al pasado para ver a aquellos que ya no están. Viajes en el tiempo, Iglesia Católica, Vaticano, los tres cogidos de la mano. Y hablamos de esa máquina infernal que te lleva al pasado, que se llama cronovisor, que no es el nombre de un arma de Star Trek o una nave de Star Wars, es una de esas historias de la Iglesia que han obsesionado a las personas durante generaciones. Claramente, la existencia del cronovisor nunca había sido comprobada, pero se dice que tiene la habilidad de mostrar el pasado y el futuro. En un libro de 2002 escrito por el sacerdote del Vaticano, Francis Brun, dice que es mucho más que una simple historia. ¿Qué nos puedes decir, Ana, de ese citado libro de Brown? Ese citado libro, Brun dice que fue creada esa máquina por un monje benedictino llamado Peregrino Ernetti, que se encargó de mantener en secreto esa máquina hasta los años 60. En él estuvo con 12 científicos creando esa máquina, entre ellos el nazi Werner von Braun. Ana, perdona que te interrumpa. Werner von Braun, uno de los científicos más macabros de la historia del nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Qué casualidad que la Iglesia y el nazismo siempre han cogido de la mano, ¿no? Sí, pues como vemos, una vez más, se vuelve a registrar que el Vaticano estuvo en contacto con esos asesinos. Con este nazi y con el famoso físico Enrico Fermi, ganador del Premio Nobel de Física en 1938, trabajaron en ese proyecto del cronovisor y ayudó a esos científicos a documentar algunos de los eventos más importantes de la historia de la Iglesia y que pondría en movimiento, en tela de juicio, a esa iglesia más antigua. El libro lo escribió Brun, que tiene por título El nuevo misterio del Vaticano. En él se narra cómo conoció al padre Ernetti mientras viajaba en un barco en el Gran Canal de Venecia en los años 60. A quien no conozca a Hermetti, diremos que eran fanáticos de la historia, y todos sabemos que desde que los hombres comenzaron a hablar, ese tema pasó a la ciencia, y el sacerdote eventualmente dijo que tenía forma de probar los eventos que se hablaban de la Biblia. Evidentemente, si todo es ciencia, todo se puede demostrar. Fue donde
Ermetti supuestamente le reveló que trabajó con Fermi y con científicos ex-nazis, que jugó un papel importante en la misión para llevar al primer hombre a la Luna, para crear un aparato con 3 antenas creadas por un metal misterioso que captaba ondas de luz y sonido en todos sus espectros. Hablamos de ese cronovisor, un aparato que podía emitir fotos del pasado contigo dentro. Háblanos de ese aparato, Ana, ese aparato que podía, según Hermetti, ser dirigido en una época científica. Bueno, más que científica, a una época específica, en la que el equipo quería ver en ese momento. Les llevaba en la pantalla, se podía mostrar las imágenes que el aparato capturaba y guardaban ese vídeo para ser estudiado y resguardado por los expertos, es decir, por el Vaticano. No era exactamente una máquina del tiempo, más bien era una especie de ventana al pasado que simplemente les permitía observar lo que había sucedido miles de millones de años atrás. A ver, yo no descarto, Ana, esta máquina que está en el Vaticano, que exista, porque todos sabemos que el pasado se puede ver científicamente y lo hemos demostrado con las miles de galaxias que hemos visto de hace 30.000 años atrás, 40.000 años atrás, que se han visto con los telescópicos espaciales y que son reflejos del pasado. Pues seguramente que esa máquina pudiera existir, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera, yo tengo mi propia opinión. Bueno, puede parecer una locura, pero imagínate dos padres hablando en un canal, hablando de máquinas, de películas de ciencia ficción. Según ese libro, Ernetti le narró que el aparato les permitió observar uno de los momentos más importantes de la Biblia. También le dijo que fue testigo del discurso de Marco Tulio Cicerón ante el Senado en el año 63 a.C. Le aseguraba que le sorprendieron sus gestos, su entonación, y le dijo qué poderosos eran y qué vuelos de oratoria tenían. Además de que aseguró haber observado, esta es la más importante, la crucifixión de Jesucristo y muchos otros eventos que marcaron el cristianismo, incluyendo la fundación del Imperio Romano. Nada, casi nada. Con el paso de los años, después de ese encuentro, el padre autor del libro y el sacerdote apareció en un periódico italiano, la Domenica del Corriente, un artículo que decía: una máquina que fotografía el pasado finalmente ha sido inventada, donde usaban la historia de Ernetti para hablar sobre esa máquina que se decía que estaba oculta, como siempre, en algún lugar del Vaticano. Ana, ese artículo que hablas apareció, si no me falla la memoria, en el año 1972 y se publicó una foto que supuestamente mostraba el cronovisor y que al sacerdote decía que había sido testigo de la última cena y que incluso tenía una fotografía en la que se mostraba esa escena bíblica. Increíble, esta máquina, si existe, tiene que salir a la luz. No podemos tener una máquina de estas características escondida dentro de 4 paredes y que no sea aprovechada por los historiadores, si realmente existe, para mostrarnos nuestro pasado y saber de dónde venimos y hasta dónde vamos. Pues sí, David Cernetti murió en 1994, pero toda su vida mantuvo que el cronovisor era real y que fue escondido por órdenes del Vaticano en un intento de proteger la máquina y evitar que cayera en manos equivocadas. Poco antes de morir, Ernetti escribió al Papa Regente, el Papa Pío XII. Bueno, el Papa Pío XII no, vamos a rectificar. Escribió al Papa Regente que el Papa Pío XII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa
y puede restringir la libertad del hombre. Archivos secretos, máquinas del tiempo, David, naves ocultas, códigos secretos, mitos o realidades, que aunque no haya evidencia científica, toman tanta fuerza por ese secretismo. Sí, pero la cuestión es, ¿podemos alguna vez confirmarlos? ¿O seguiremos creando contenido de ciencia ficción? Porque esto parece más un libro de ciencia ficción o una película que un aparato hecho por el Vaticano. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe el cronovisor? ¿Existen los viajes en el tiempo? ¿Se puede ver el pasado? ¿Se puede fotografiar? ¿Se puede saber de dónde venimos y dónde vamos? ¿Ustedes qué creen, amigos? Lo que podemos decir, David, es que una persona que está en su cama, en sus últimos momentos, antes de que le llegue la muerte, ponga en conocimiento de que él sigue creyendo en esa máquina y que el Papa Pío XII quiso esconderla. Todos sabemos que el hombre a veces no sabemos cómo tanta información podemos entre nosotros destruirnos. Un papa, como dices tú, lo dijo en sus últimos minutos de muerte. Y esto me recuerda mucho, Ana, a aquellos libros de Julio Verne, que todo el mundo se reía cuando hablaba de submarinos, cuando hablaba de viaje en la Tierra, cuando hablaba de viaje en la Luna, y que se han hecho todo realidad. ¿Será el Julio Verne de la última generación, este Papa Hermetic? Bueno, en fin, una máquina del tiempo que seguramente más de uno quisiéramos tener en nuestra mano y que, como todo decimos, nosotros informamos y vosotros decidís si es real o no es real. Nosotros solamente os pasamos la información y os explicamos lo que hay dentro de los muros de ese Vaticano. Os hacemos pensar. Os hacemos pensar, eso sí, como dice Ana. Ahora hablamos de un tema que a mí me encanta, a Ana también, y a mucha gente también. Hablamos de templarios. Pero vamos a hablar de las transcripciones de los templarios. Y para hablar de este tema, el Vaticano, en un elegante estuche de piel y al precio de 5.900 euros, de los archivos secretos del Vaticano, han puesto a disposición de pocos privilegiados que lo podían adquirir la verdadera historia del proceso que supuso el fin de la Orden de los Templarios. Recordemos que uno de los grandes juicios de la historia fue el Procesus contra Templarios. Un ejemplar de estos archivos, el número 800, fue regalado al Papa Benedicto XVI. Pero el perfecto archivo secreto del Vaticano, Sergio Pagano, que era el prefecto, dejó claro que esta publicación no revela nada, ya que todos estos documentos eran ya conocidos, no como una exclusiva, y tampoco se pretende rehabilitar a los templarios. ¿Qué podemos hablar, Ana, del Procesus contra los templarios que contiene el folio de Chinon? Pues en ese folio, en ese libro, un pergamino de 70 centímetros de largo y 58 de ancho, olvidado durante años en esos archivos del Vaticano y que fue descubierto por primera vez en el 2001. El pergamino fichado en el castillo de Chinon, Francia, sede de los juicios que en 1308 se hizo a los templarios. Esto está documentado en la página web incluso de la Biblioteca Vaticana, aunque de nada sirvió esa absolución papal, porque Felipe el Hermoso consiguió en 1312 que el concilio de Vienne decretara en la práctica la disolución de la orden, y el 18 de marzo de 1314 el gran mestre Moley y los suyos acabaron quemados a la hoguera. El pergamino emitido por la Comisión Papal, formada por 3 procurados, y dice así su comienzo, ¿verdad, Ana? Sí, en ese pergamino de Chinon, esos 3 mandatarios que mandó por orden papal a esos 3 purpurados, dice así su comienzo: en el nombre de Dios, amén. Nosotros, por misericordia divina, los cardenales Berengario,
Achileo y Landolfo, comunicamos a quien vea el presente y público documento lo que sigue. En ese manuscrito se reveló las acusaciones de Felipe del Hermoso y del pontífice, que en esos cardenales interrogaron de uno a uno a los templarios. Fueron muchos años de hacerlos pasar por vicisitudes, hambre, frío, los maltrataron, y en ese documento, porque todos sabemos la historia de los templarios, para decir un poco que los templarios fueron el banco que tenemos ahora. Los templarios no solamente guardaban de los peregrinos que iban a zona de Dios, a Jerusalén, sino que prestaban incluso dinero a la iglesia. O sea, al coger tanta fuerza, la iglesia tuvo miedo, porque los templarios fue la orden que intentaron, digamos, tapar un poco a la iglesia. Y entonces, en ese documento se recoge que en ese momento el Papa Clemente absolvía al gran mestre, al Jacques de Molay, y sobre todo le negaba que no había habido traición, herejía ni sodomía. Por eso fue creada esa leyenda negra sobre los templarios, pero el Papa Clemente los absolvía. Pero nada sirvió esa absolución. En este folio se comprueba que el Papa dio la absolución al gran mestre del Temple, Jacques de Molay, y a sus hermanos de la orden, pero aún así murieron quemados. De hecho, los quemaron en una hoguera de combustión lenta para que sufrieran más. También aparece que el pontífice les permitió recibir los sagrados sacramentos antes de morir, los sagrados sacramentos cristianos, y ser acompañados por un capellán hasta los últimos momentos de su vida, cuando evidentemente fallecieron quemados en la hoguera. Curioso, David. Una absolución hecha por el Papa y ejecutada en París, en frente de la Catedral de Notre Dame. Lo más curioso, Ana, que recibieran esos santos sacramentos como reconociendo que eran cristianos. Si reconocían que eran cristianos, ya no eran herejes, pero todo y así recibieron los sacramentos, fueron acompañados por un capellán y después quemados en vida por herejes cuando habían recibido el cuerpo de Dios, ¿no? Es terrible esta historia, es incoherente y terrible, la verdad. Un gran maestre quemado en la iglesia por intereses geopolíticos y papales, ¿eh? Es terrible, Sí, es terrible, porque Ana. de hecho el gran maestre, Joan de Molay, lanzó poco antes de morir una maldición al Papa y a Felipe el Hermoso, de que igual que él había sufrido y que iba a morir, que en breve morirían. El Papa Clemente duró como unos 6 meses después de esa maldición. Curioso. Y Felipe el Hermoso murió años más tarde, pero allí acabó su reinado y su sucesión. Lo curioso es que este documento estaría oculto 600 años en el Vaticano, pero el pergamino fue descubierto por la investigadora Bárbara Frey, y fue revelado lo que la intriga auspiciada por el rey Felipe IV de Francia para quedarse con la ingente fortuna de los templarios. Ana, el documento del que hablas fue el documento que presentó el mismo Vaticano el 25 de octubre del 2022 y que está la edición de estos documentos, ¿no? Sí, lo curioso es que
hacen esa edición lujosa que no todo el mundo puede comprar y en la que reconoce. Quizá estemos en una etapa en que la Iglesia está reconociendo todos sus errores y todas las cosas que ha realizado durante siglos y siglos. El Papa Clemente disolvió la Orden del Temple en 1312, o sea, una orden que tenía siglos, que tenía una, perdón, que tenía un carácter y había llevado un camino demostrado de que eran hombres de bien y que todo lo que hacían era por Dios, y resulta que un papa los ejecuta en una hoguera. La Orden del Temple se disolvió y se disolvió porque según esos archivos el rey francés les debía mucho dinero a los templarios, y en 1308, aunque el Papa había absuelto a esos caballeros de las grandes acusaciones, como hemos estado diciendo, de herejía o sodomía, el rey francés los ejecutó. La Orden del Temple, creo que la Orden del Temple actual ha pedido, bueno, reclamó a Benedicto XVI una bula para que reconociera, como estamos diciendo, la labor de esos templarios por la Iglesia, David. Pues bien, Ana, pues hasta aquí el fin de nuestro programa. Hemos visto reyes, hemos visto papas, hemos visto científicos, hemos visto nazis, hemos visto un montón de gente relacionada, no para bien, sino para mal, con la Iglesia Católica, que han asesinado, han extorsionado, han matado, han engañado, conocen de vida extraterrestre, se acabaron con la Orden de los Templarios, como este punto último que hemos hablado, y muchas más cosas que hemos hablado durante estos 15 puntos que hemos tocado en este programa de Curiositas TV especial El Vaticano durante estas 3 semanas, y que hoy finalizamos con más dolor del que teníamos al saber que la Iglesia Católica muchas veces no es tan buena como nos quieren hacer pensar. Ana, hasta la semana que viene, nos vemos y esperemos que la semana que viene traigamos un programa en el cual sea mejor que este y al menos nos saque una sonrisa. A todos vosotros, darle las gracias a todos los que estáis a la otra línea de este programa de Curiositas TV, y lo veis cada martes, el de la Biblioteca de la Historia, y también, como no, a nuestro equipo técnico que está detrás de las cámaras y nos ayuda a que todo esto llegue a vuestras tablets, teléfonos o televisores. Como siempre os decimos, hasta el martes que viene, os queremos y aquí os esperamos. Pues bien, amigos, esto ha sido todo desde la Biblioteca de la Historia en Curiositats TV. Hasta la semana que viene.